Continuamos con La Noche. Claudia Gurisati, una de las periodistas latinas más influyentes de la región, entrevista a los grandes personajes que generan opinión. Presidente de México. Muchas gracias, gracias a ti, me interesa. Los conocí. Muy agradecido. Bajo su dirección, el programa La Noche, espacio de opinión de NTN 24, le ayudará a entender el punto clave de las noticias en la voz de sus protagonistas, de martes a viernes, a las 18 horas, en la costa este de los Estados Unidos, por el Canal de las Américas. Mensajes que aplaudían la victoria de la oposición venezolana y otros que no daban por terminada la era revolucionaria. Así reaccionó el mundo frente a la decisión que tomó el pueblo venezolano. Desde Colombia, el mandatario Juan Manuel Santos felicitó a Venezuela por la jornada electoral a la que calificó como transparente y pacífica. Su mensaje a quienes triunfaron y a quienes salieron derrotados fue el diálogo. Unas elecciones pacíficas, unas elecciones transparentes, donde ese espíritu democrático que Bolívar y Santander sembraron en toda esta región sale fortalecido. Otro vecino de Venezuela también reaccionó. Se trata del mandatario de Bolivia, Evo Morales, quien saludó el triunfo de la democracia, pero pidió una reflexión profunda tras el fracaso del chavismo. Una reflexión para ver cómo debemos defender nuestras revoluciones democráticas. Una reflexión que es importante tomar en cuenta donde hay procesos de liberación política, social, cultural, económica. Desde Cuba llegaron más palabras de consuelo por parte de los aliados del régimen venezolano. Este fue el mensaje de Raúl Castro. Estimado Maduro, he seguido minuto a minuto la extraordinaria batalla que han dado y escuché con admiración tus palabras. Estoy seguro de que vendrán nuevas victorias de la revolución bolivariana y chavista bajo tu dirección. Estaremos siempre junto a ustedes. El secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, organismo regional que acompañó los comicios, también reaccionó. Ernesto Samper hizo un llamado a un diálogo nacional encaminado a superar las dificultades de orden económico y social que, según el expresidente colombiano, afectan a los venezolanos. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, auguró un futuro de paz para los venezolanos. Los partidos y los líderes políticos demostraron en su mayoría una madurez que será muy necesaria en los próximos meses para avanzar hacia un futuro basado en la Constitución y el respeto a las instituciones. Desde el viejo continente, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, quien ha sido crítico a la gestión de Nicolás Maduro, aseguró que en Venezuela ganó la libertad. Esperemos que vuelva pronto la normalidad a Venezuela. Queremos para Venezuela lo mismo que queremos para España: libertad, derechos humanos, democracia, progreso, bienestar para la gente y que no haya presos políticos como Leopoldo López. Por lo tanto, queremos la libertad de Leopoldo López y de todos los presos políticos. Además, la jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, pidió que tanto el oficialismo y la oposición deben sentarse a dialogar. Esas son las reacciones del mundo frente a esta histórica, aplastante victoria que tuvo la oposición venezolana el pasado domingo en unas elecciones legislativas que en este momento, según lo confirma el Consejo Nacional Electoral, deja a la oposición con 112 escaños en la Asamblea Nacional. Vamos a conectar a esta hora en Buenos Aires, Argentina. Vamos a hablar con Ernesto Samper. Él es el actual secretario general de UNASUR. Esta Unión de Naciones Suramericanas fue la veedora electoral de las pasadas elecciones del 6 de diciembre en Venezuela. Señor Samper, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Muy buenas noches a todos los televidentes. Muy complacido estar nuevamente con ustedes. Señor secretario, yo quiero conocer su opinión. ¿Qué interpretación hace usted de los resultados electorales que tuvieron estas elecciones legislativas en Venezuela? Bueno, yo creo que esto demuestra claramente que la democracia es el mejor sistema para solucionar las diferencias, por profundas que ellas sean entre los países. Y es claro que las elecciones del pasado domingo fueron unas elecciones transparentes,
pacíficas y masivas. Y el pueblo venezolano pues tomó las alternativas que consideró mejores para su futuro. Hubo una refrendación del proyecto social del actual gobierno, pero también hubo un voto muy importante, mayoritario, a favor de unos cambios que de alguna manera ha propuesto introducir la oposición venezolana. Y precisamente sobre esos cambios es que le quiero preguntar, expresidente, ¿usted a qué cree que responde este aplastante triunfo que tuvo la oposición en las urnas? Bueno, yo creo que de todas maneras los largos periodos de gobierno desgastan naturalmente. Después de varios años la gente, no solamente en Venezuela, en los países pide cambios y eso fue lo que se dio. Simple y sencillamente la gente quiso dar un giro y esto es absolutamente legítimo en la medida en que se tramite a través de procedimientos democráticos. Los venezolanos votaron mayoritariamente y hay que hacer respetar su voluntad. Mucha gente, como usted lo dice, Jefferson, hace algunos meses, inclusive en Colombia, pensaban que no iba a haber elecciones, que no se podía fijar la fecha de elecciones, que las elecciones iban a ser tumultuosas, que iba a haber violencia. Y la verdad es que, por fortuna, ninguna de estas predicciones pesimistas se cumplió. Hubo elecciones, fueron pacíficas, fueron masivas y hay que respetarlas. Señor Samper, usted como secretario de UNASUR, ¿qué cree que va a cambiar en Venezuela a partir del próximo 5 de enero, que es el día en el que se posesiona esta nueva Asamblea Nacional? Lo que yo esperaría es que las fuerzas que ahora están representadas en la Asamblea comenzaran a abrir un espacio, ahora sí, de negociación para lo que sin duda creo que es el tema más importante en Venezuela y que no da espera, que es el tema de sacar adelante la economía. Para nadie es un misterio que con precios del petróleo a los niveles en que actualmente se encuentran, es prácticamente insostenible para algunas economías suramericanas avanzar sin hacer algunos ajustes y sin hacer una reestructuración productiva. Yo creo que esa decisión la tienen que compartir las distintas fuerzas políticas y por eso hemos hecho un llamado a que lo hagan en el marco de los resultados del pasado domingo. Expresidente Samper y actual secretario de UNASUR, ¿qué va a hacer la Unión de Naciones Suramericanas para garantizar que realmente se cumpla el Estado de Derecho en Venezuela y sea realmente respetado en la práctica este triunfo que tuvo la oposición en las urnas? Bueno, creo que la mejor garantía la dio el propio presidente de la República, el presidente Maduro, cuando el día en que ocurrieron las elecciones y sin mediar ningún tiempo de espera, mantuvo la palabra que ya había empeñado, que se van a cumplir los resultados electorales. Habrá asamblea a partir del 5 de enero del año entrante y el país en general asistirá a una nueva etapa que, repito, esperamos en UNASUR que esté marcada por el diálogo, por la concertación y que se deje atrás un poco la polarización que lamentablemente ha caracterizado la vida política en Venezuela en las últimas semanas. Un debilitamiento del chavismo como el que quedó en evidencia tras estas elecciones legislativas, ¿qué impacto cree usted que va a traer en el continente americano? Y me refiero específicamente a esas alianzas que tiene el presidente Nicolás Maduro con distintos gobiernos del continente, por ejemplo con el ALBA. ¿Qué impacto va a tener esta derrota en el continente americano? Bueno, yo espero que las bases del proyecto social de bolivariano se puedan mantener, porque de alguna manera son las mismas que se están tratando de abrir paso en otros países suramericanos. No hay que olvidar que en los últimos 10 años sacamos de la pobreza más de 120 millones de pobres suramericanos, gracias a proyectos que no necesariamente tenían que ver con gobiernos de una o de otra ideología. Lo que hay en Sudamérica no es
un enfrentamiento ideológico, sino dos visiones que por fortuna comparten temas de fondo como el de las salidas democráticas y el de las soluciones incluyentes para los problemas sociales. Señor secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, yo le agradezco el tiempo que usted nos ha concedido desde Argentina. Con mucho gusto, Jefferson. Rápidamente regreso a Miami. Allí está Eduardo Gamarra, internacionalista, profesor de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad Internacional de la Florida. Comienza a desboronarse, comienzan a moverse los cimientos del chavismo en Venezuela luego del triunfo de estas elecciones legislativas por parte de la oposición en Venezuela. ¿Qué impacto cree usted, profesor Gamarra, que va a tener este hecho en el continente americano? Y se lo pregunto específicamente por organismos como el ALBA, donde el chavismo siempre ha tenido históricamente un gran liderazgo. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, en parte porque asume que el ALBA en algún momento tuvo cierta fortaleza. El ALBA fue un proyecto político sin realmente un fundamento económico que pudiera sustentarlo como algo, digamos, que trascienda simplemente el discurso y la retórica. En ese sentido, me parece, pues obviamente que acá uno tiene que empezar a ver qué es lo que sucederá con aquellas dimensiones del ALBA, ¿no? que de una u otra forma sí funcionaron y que sí tuvieron un impacto sobre algunos países. Y me refiero específicamente a Petrocaribe. Petrocaribe, que guste o no guste, tuvo un impacto extraordinariamente importante, sobre todo en países del Caribe, países desde los pequeños, digamos, de las Antillas de habla inglesa, hasta países tan importantes como República Dominicana, como Haití y obviamente países de Centroamérica. Que hoy, gracias a esta nueva realidad política de Venezuela, pues va a haber un cuestionamiento serio, ¿no?, sobre la lógica de Petrocaribe, que ya ha sufrido unos recortes importantes, pero la continuidad de Petrocaribe como proyecto, como estuvo concebido, que era básicamente lo que sustentaba este proyecto del ALBA, ¿no? Pues yo creo que va a tener un impacto muy serio y varios países de la región pues deben estar preocupados precisamente por esta situación. Pues vamos a ver qué sucede en las próximas semanas. Profesor Gamarra, como siempre ha sido un gusto contar con sus conceptos, con su análisis de una coyuntura tan importante y un hecho que va a marcar la historia de Venezuela como lo es el triunfo que ha logrado la oposición en las urnas. El pasado domingo han logrado el control completo de la Asamblea Nacional Venezolana. Profesor Gamarra, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer como siempre. Nosotros vamos a hacer una segunda pausa. Cuando regresemos estaré con Jorge Millán. Es uno de los diputados electos de la Asamblea Nacional. Lo hemos invitado porque su victoria tiene un particular significado. Ha ganado en el barrio 23 de enero un reconocido sector chavista en Caracas, un sitio donde históricamente el chavismo había triunfado. El pasado domingo ganó un representante de la oposición, ganó Jorge Millán. Una pausa, ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.